todo como perdido aquí. Nuestro tesoro más elevado eres tú. Tenemos todo como perdido aquí. Aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Me tocó un poquito porque uno está más acostumbrado en la versión del 60. Pero se toma Pedro justamente para anunciar lo que estaban viviendo, lo que estaba aconteciendo en el momento y cómo ellos podían entender, como nos ha enseñado Samuel los días domingos, que tanto Juan el Bautista, en los devocionales también sale, y Jesús enseñaba con lecturas y con un lenguaje conocido para ellos. Entonces, ¿qué es lo que hace Pedro? No hace otra cosa que lo que hizo Jesús, lo que hizo Juan el Bautista, que fue anunciar para que entendieran qué es lo que estaban viviendo. Entonces, se cumplieron las promesas. ¿Cuáles fueron las promesas? Las promesas que dijo Jesús, que en los últimos tiempos Él iba a enviar, Él se iba a ir, pero iba a enviar el Espíritu Santo, el que les iba a acompañar, el que iba a estar con ellos, protegiéndoles, el que iba a estar cuidándoles, el amigo, el que lo iba a sostener. Entonces, lo anuncia el profeta Joel y después lo confirma Jesús. Los tres aspectos de la venida del Espíritu Santo fue en ocasión de fiesta. Pero ¿cómo dice eso, fiestas, si las fiestas no van con el cristiano? El judío tenía muchas fiestas, celebraba muchas cosas. Ya lo vamos a ver. Obra del Espíritu Santo y las misiones. Esos tres aspectos vamos a ver hoy día, en el capítulo 2. ¿Ya? Entonces, vamos al siguiente. Las fiestas de la semana o fiestas de Pentecostés. ¿Por qué Dios elegiría el día para derramar de su Espíritu? Vamos, alguien que busquen en Levítico 23:15, en Números 28:26 y Deuteronomio 16:9. Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla y de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Ahí sí. Sí. Si ustedes se fijan abajo, dice algo bien rústico, en realidad. Yo no me manejo mucho en estas cosas, pero ahí está. Después de la Pascua pasaban 7 días y venían la fiesta de las primicias. Después entre las primicias y el Pentecostés pasaban 50 días o 7 semanas. Ahora, el Pentecostés es una fiesta religiosa instituida en el monte Sinaí. ¿Y esto es debido a qué? Debido a recordar cuando Dios los sacó. ¿Los sacó de dónde? De Egipto, fueron libres. Entonces, como ustedes pueden ver, eran 3 fiestas bien importantes, que eran la Pascua, cuando entregaban el cordero para ser presentado y ofrecido como ofrenda. Pasaban 7 días y venían las primicias venían la cosecha remecida, leía la hermana Pame, remecida. En algunas Biblias, en algunas versiones, sale de a qué se refiere eso, ¿ya? También pueden buscar otras versiones y siempre es bueno, siempre he recomendado que busquen otras versiones para que así también vayan despejando dudas. 23:15 dice aquí en la NBI, a partir del día siguiente al sábado, es decir, a partir del día que traigan la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. Ahí está. 7 semanas completas eran 50 días para que llegara el Pentecostés. Entonces, el simbolismo de las fiestas hebreas con la obra de Cristo podríamos hacer una semejanza. El Cordero Pascual, el Cordero que presentaban como holocausto, como ofrenda en la Pascua, es, si lo llevamos al tiempo de Jesús,
sería la muerte del Hijo de Dios. Y el Pentecostés, la fiesta del Pentecostés, recordar que fueron libres, que Dios le entregó para que también entregaran sus ofrendas, sería el comienzo de la gran cosecha de almas que tendríamos nosotros. ¿Ya? Esto lo pueden ver en la siguiente. Era una fiesta principalmente agrícola, la del Pentecostés. La celebración previa a Pentecostés era la Pascua, que duraba 7 días. Esta concluía con la fiesta de las primicias. En ella se hacía el corte de las primeras espigas de cebada. 7 semanas después se conmemoraba Pentecostés, el momento de la recolección ya madura. En esta ocasión se ofrecía en gratitud a Dios la ofrenda de panes amasados con la nueva harina. Y después venía otra fiesta, que es la de los tabernáculos, que conmemoraban cuando habitaban en tiendas en el desierto. Vamos al segundo punto, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. ¿Qué actitud tenían los que estaban reunidos? En el versículo 1 del capítulo 2, Hechos capítulo 2, verso 1, ¿qué actitud tenían? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar, estaban unidos, estaban reunidos. No eran muchos los que estaban si lo comparamos con todos los que podían haber estado. ¿Qué fenómenos acompañaron la venida del Espíritu Santo? Versos 3 y 4, dice que se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, ¿qué fenómenos acompañaron a la venida del Espíritu Santo? Recuerden, un estruendo como de viento recio que soplaba, lenguas repartidas como de fuego, y hablaban en otras lenguas. Eran las 3 características, los 3 fenómenos que se vieron. Y eso, a lo mejor algunos creerán que yo muchas veces estoy en contra de todo lo que es el movimiento pentecostal. Yo nací en una iglesia pentecostal. La ISA tiene muy rica historia y base, porque si bien parte de sus fundadores eran de iglesias reformadas, como la Alianza y la Presbiteriana, pero también tuvo su gran auge a raíz del movimiento pentecostal de 1909. Entonces nosotros no deberíamos escandalizarnos por esto, sino que todo lo contrario, unir palabra, conocimiento, formación, también con la pasión que caracteriza a nuestros hermanos pentecostales. Y es algo bien especial, porque yo creo que si usted busca al Señor de verdad, profundo, busca de manera íntima, lo busca de corazón, y lo digo por experiencia, de repente va a sentir a alguien que está orando con usted. Fue lo que me pasó. Y muchas veces yo así me quedaba en silencio, ¿quién está conmigo orando? Y la voz guardaba silencio. Después volvía nuevamente a orar y escuchaba de nuevo la voz, y era yo, estaba hablando en otras lenguas. Cosa extraña para mí, pero hermosa a la vez. Entonces no son cosas que yo estoy hablando por hablar, ¿ya? Así que, hermanos, siéntase privilegiados, no orgullosos, privilegiados de la herencia que tenemos. Como hijos de Dios, como parte de la ISA, porque la ISA, como les digo, tiene esta herencia que es de la iglesia reformada y de la iglesia pentecostal. Pasión y palabra, ¡pum! Si nosotros tomáramos toda esta herencia que tenemos, sería una iglesia que daría mucho que hablar para bien. La letra C, ¿por qué es importante de que todos fueran llenos del Espíritu Santo? Yo vi a Jairo, me parece, por ahí. Si Jairo puede buscar Lucas 24:49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces era importante que fueran llenos del Espíritu Santo.
Pero también es importante, fíjense en esto, la obediencia. Yo les decía el otro día que es una de las características que se repiten constantemente desde el Génesis con Abraham, porque todos hablamos de la fe de Abraham, que Abraham actuó por fe, el padre de la fe, pero no olvidamos el detalle, fue obediente aun cuando no se veía nada, aunque no tenía estudios bíblicos, no tenía escuela dominical, nadie le había hablado de Dios, él tuvo la experiencia y obedeció a Dios. Y Dios lo premió. A raíz de la obediencia que tuvo, fue nombrado el padre de la fe. Y esta obediencia siempre, esta palabrita siempre ha dado resultado a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Obedecer, obedecer, obedecer. Entonces, ¿qué hacen los discípulos? Obedecen una vez más a Jesús, a las palabras de Jesús, y fueron revestidos y llenos del Espíritu Santo. Los discípulos fueron capacitados para testificar de Cristo a los perdidos. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Los discípulos entonces fueron capacitados. Estuvieron escondidos, sí estuvieron reunidos, sí estuvieron a lo mejor ministrándose, consolándose, pero una vez que llegó el Espíritu Santo no hubo quien los parara, no hubo quien los mantuviera en silencio. Incluso llega, y lo vamos a ver más adelante en algunos capítulos, cuando Pedro le dice, ¿qué es más importante? Obedecer a los hombres, cuando le dice, ustedes no hablen, quédense callados, no digan nada. ¿Qué es lo que dice Pedro? ¿Qué es más importante? ¿Obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los discípulos fueron capacitados en el lugar, en el aposento, para poder llenarse del Espíritu Santo y después testificar en todo lugar y a toda persona. Los discípulos se convirtieron en siervos de Dios, es decir, sintieron la necesidad de que otros recibieran el don del Espíritu Santo. Capítulo 2, versos 38 y 39. Amén. Y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Qué hermoso. Y aquí también se crea una polémica que ha tenido esto por años y siglos. Tanto los padres de la iglesia, como luego después los hermanos que siguieron, posterior. ¿Por qué? Porque dice una frase, si Jesús nos enseña, dice, bautícese cada uno, y hacer discípulos, en el último verso de cada evangelio, sale mencionada la gran comisión, dice, y hacer discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿por qué Pedro aquí entonces dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesús? Y se ha formado polémica. Y es porque muchos judíos llegaban, creían en Dios, pero no creían en Jesús. Y era parte de la condición entonces que ellos le ponían. Bautícese cada uno en el nombre de Jesús. Entonces, fueron siervos de Dios. Y una vez que fueron bautizados, una vez que fueron llenos del Espíritu Santo, una vez que recibieron el don del Espíritu Santo, no pudieron quedar callados. Sintieron la necesidad de que otras personas también conocieran lo que ellos habían conocido. Mi pregunta es, ¿usted siente la misma necesidad? ¿Siente la necesidad de que, ya que no podemos hablar, que tenemos que mantener 1 metro de distancia o tenemos que hacer un aislamiento social voluntario en estos tiempos, por algo estamos como estamos? A lo mejor no puede hablar, pero sí le puede mandar a alguien conocido que no conozca al Señor un mensaje en WhatsApp. No sería malo, una nueva manera de evangelizar. Letra D, el bautismo con el Espíritu Santo aparece 2 veces en el libro de Hechos. En Hechos 1:5, que dice así: Juan bautizó con agua,
pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y en el capítulo 11 del libro de Hechos, versos 15 y 16, cuando Pedro está con Cornelio. Son las dos partes solamente, o son los dos capítulos donde se menciona el bautismo del Espíritu Santo. 11, 15 y 16. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces el bautismo es cuando pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Y ojo, todos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo les dice lo que tienen que decir, cuando tienen que guardar silencio. Pero el Espíritu Santo, cuando pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, es justamente eso lo que hace el Espíritu Santo. Es como la función que cumple una mamá o un papá, de controlarte y enseñarte lo que tienes que decir, cuándo lo tienes que decir, cómo te tienes que comportar, cuál es el respeto que tienes que tener hacia los demás. Y todo lo tenemos. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, todos tenemos el Espíritu Santo. Por eso les comentaba el otro día, uno creció en cierta medida frustrado porque, no, si tú no danzas, si tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. A lo mejor querían decir otra cosa, pero como uno era pequeño y escuchaba eso, uno se frustraba. Entonces imagínense yo, no sé tocar instrumentos, no sé cantar, y más encima no hablaba en lengua, decía yo, entonces aquí estoy en la iglesia. Pero después fui entendiendo y comprendiendo que no es tan solo eso. El hablar en lengua y el danzar son manifestaciones exteriores. El Espíritu Santo es el que mora dentro en el corazón. El don y la recepción del Espíritu Santo es prometido a todos. Lo acababa de leer Samuel. A los que le pidan y que obedezcan, nuevamente se vuelve a repetir la palabra, a Dios. Capítulo 5, verso 32. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Bonita palabra. Y parece que vamos a tener que ponerla en práctica cada vez más fuerte, con más convicción. La plenitud del Espíritu Santo, o la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu mora en el corazón de cada creyente. 1 Corintios 6:18. Huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Ese es 6:18, sí. Está hablando justamente del Espíritu Santo. La inmoralidad sexual que reinaba en Jerusalén, perdón, en Corintios. Pero eso nos lleva a lo que estamos hablando. Cuando está el Espíritu Santo en ti, cuando lo que conversábamos y la pregunta que hacía Jairo, de hecho me acordaba mucho cuando estaba escribiendo esto, de lo que Jairo decía sobre la llenura del Espíritu Santo, es justamente eso, cuando llega a tomar el lugar que le corresponde, que es el primer lugar, el que te guía, el que te direcciona, el que incluso yo escuchaba y encontraba exagerado cuando chico, que pastores decían, incluso yo les pido que el Espíritu me guíe hasta para comprar algunas cosas. Yo decía, pero ¿cómo va a ser tanto, tan extremista? Algunos incluso han orado. Hay un autor muy conocido de libros, fue misionero por muchos años en Brasil, estadounidense, y Max Lucado, es un apologista. Y él dice que cuenta la historia que se le cayó un anillo a su esposa en un lago. Y viene ni siquiera un pastor, un hermano, le dice, no se preocupe, mañana a tal hora yo me voy a sumergir, voy a orar mientras tanto y me voy a sumergir y le voy a encontrar el anillo. Y todo así como, pero ¿cómo la corriente? ¿Cómo lo va a hacer? No, ellos siendo misioneros. Y el hermano llegó con el anillo. Y cuando le pregunto, ¿pero cómo lo hiciste? El Espíritu Santo me guió. Cuando hay llenura, también no tan solo en las cosas materiales, sino que en las espirituales.
El Espíritu Santo, cuando tienes llenura del Espíritu Santo, disciernes los espíritus, disciernes cómo está la persona. Oh, este hermano está medio, nosotros lo tiramos a la broma, pero este hermano está medio turbado, este hermano como que algo le pasa, este hermano le sucede algo raro. Son cosas que uno va diciendo, o incluso te identifican. Oye, ella o él es diferente. Mira cómo actúa, mira cómo habla, mira sus gestos, mira qué educado que es, mira que es respetuoso. Cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, justamente nos orienta, nos dice que tenemos que decir, cuándo decirlo. Es el que nos guía y nos direcciona en cada paso que damos. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No es tan solo hablar en lengua en el culto y quedarse ahí. Va mucho más allá. No estoy minimizando ese acontecimiento, todo lo contrario. Nosotros fuimos testigos de hermanos nuevos que eran llenos del Espíritu Santo en el culto y ellos seguían hablando y pasaban una semana hablando en lengua. Nadie le entendía. Incluso preguntaban qué me está pasando porque voy al trabajo y los compañeros de trabajo no me entienden lo que digo. Y era porque se ponía a hablar en lengua en todo momento, la llenura. Pero nosotros muchas veces creemos que cuando se llena del Espíritu Santo, cuando está en la iglesia, solamente adorando al Señor. El Espíritu Santo actúa en todo momento, incluso cuando estás aquí en la casa, incluso cuando estás en el trabajo, cuando vas camino al trabajo. Y los dones del Espíritu Santo, un don del Espíritu es calificación sobrenatural dada a cada creyente para el servicio que debe llevar a cabo en el seno del cuerpo de Cristo. En otras palabras, es cuando el Espíritu te capacita para un ministerio. No todos pueden enseñar. Algunos hacemos el esfuerzo, pero no nos sale bien. Otros tienen esa gracia que da solamente el Espíritu para enseñar, y enseña de manera increíble. Otros pueden predicar de manera hermosa, otros pueden tocar de manera hermosa, otros pueden cantar de manera hermosa, otros solamente incluso a lo mejor no cantan, no tocan instrumentos, no predican, no enseñan, pero el solo hecho es que cuando alguien lo saluda, sientes que el Espíritu Santo está con él. Ese es un ministerio. Se dan cuenta muchas veces, creemos que hacer grandes cosas es estar lleno del Espíritu Santo, pero a veces un abrazo, un saludo, una sonrisa hoy en día, que no nos podemos saludar así, de tocarnos, pero sí con una sonrisa, con una mirada, tú puedes ministrar. Y eso también es parte del don del Espíritu Santo. Son ministerios que Él da, cuando hay dones, y tenemos que trabajar esos dones. Y vamos al punto número 3, las misiones. Y aquí hago un paralelo más o menos, en el punto número 3, hago un paralelo más o menos. Israel era luz a las naciones, pero falló. Fíjense la historia de Israel. Sí, pueblo escogido por Dios, nación santa, pueblo que siempre miraban que Dios estaba con ellos, pero falló. Porque al momento de entregar ese amor, de enseñar de ese amor, tenemos el mismo ejemplo de Joel, de Jonás, perdón, de Jonás más que de Joel, de Jonás se arrancó. No quiso hablar del amor de Dios, esperaba que prácticamente viniera la destrucción al pueblo solamente, pero Dios le había enviado a hablar de amor. Si se arrepienten, si se vuelven de sus malos caminos, yo voy a ir, voy a restaurar, voy a perdonarlos. Sin embargo, él no, que caiga toda destrucción, que caiga fuego sobre ellos, total, se lo merece. Entonces Israel era luz a las naciones, pero falló. La iglesia, nosotros, somos luz a las naciones. Fuimos elegidos por Dios. No nacimos desde la simiente de Abraham, espiritualmente sí. Pero ahora somos elegidos por Dios para seguir guiando a las personas, iluminando el camino de las personas con el Evangelio. Gran responsabilidad tenemos. El Pentecostés, recuerden que era una fiesta. ¿Qué fiesta era? De la cosecha. Bueno, ahora nosotros tenemos la misión en la iglesia de revelar a Cristo a través de la cosecha de almas. Capítulo 2 comienza diciendo que estaban todos reunidos, que había muchos judíos, y entre esos había muchos judíos helenistas. En este tiempo ya existía
nosotros le llamamos los libros apócrifos. Y ya existían estos libros. Baruch, algunos lo saben muy bien, estos otros libros, Macabeo, Sabiduría, Eclesiástico. Esos libros ya estaban. Ruth, había una mujer también dando vueltas por ahí. ¿Y qué es lo que sucede? Muchos crecieron con esta literatura igual. Y uno de esos fue Pablo. Pablo creció con estos libros que nosotros le llamamos apócrifos. Y apócrifo no es nada malo, es solamente información escondida o libros ocultos. ¿Ya? Así que no nos escandalicemos. Y ellos se fueron formando así. Entonces había muchos judíos helenistas. ¿Quién eran los judíos helenistas? Eran los que hablaban griego. Eran judíos, pero hablaban griego. Asumieron también las costumbres e ideas de los griegos. En otras palabras, se complementaron también con la cultura griega, pero no eran griegos, eran judíos. En Hechos 6:1 hay una referencia a ellos. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos que había de habla griega contra los de habla aramea. ¿Qué hablaban los arameos o arameo? Eran los judíos, una lengua casi extinta en ese tiempo. De que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Y acá hay otra referencia a los griegos o a los judíos helenistas. Capítulo 9, verso 29. Dice, conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando Pablo llegó a Jerusalén. ¿Se dan cuenta entonces? ¿Por qué? Porque habían adquirido la cultura, la lengua, a lo mejor algunas tradiciones. En esos días se dice que habían alrededor de 3.6 millones de judíos helenizados fuera de Judea. Y 2.5 eran minoría de judíos dentro de Judea. Y algún otro dato, según el Talmud, habían 480 sinagogas helenistas en Jerusalén. Era fuerte la corriente helenista, como se pueden dar cuenta. ¿Cuántas localidades estaban representadas ese día en Jerusalén? Vamos al capítulo 2 y le va a dar la cifra. Del verso 9 al 11. ¿Quién lo lee, por favor? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Habían aproximadamente 16 localidades con sus propias lenguas, 16 localidades con sus propias costumbres. Sin embargo, cada uno escuchaba hablar una lengua conocida. Cuando vino el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué reacción tuvieron los creyentes? Sigamos en el verso 12 y 13. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, ¿qué reacciones tuvieron? Estaban atónitos, estaban asombrados, estaban pero anonadados, estaban maravillados. ¡Wow! Tremendo, mira lo que está sucediendo. ¡Oh, mira acá! Está hablando de esa lengua, está hablando, ¡oh, mira esa lengua de la que está hablando mi lengua! Y estaba el otro grupo, que no faltan, que son los que se burlan. Porque, mira, si estos están borrachos, por eso remarca y dice, son las 9 de la mañana, ¿cómo vamos a estar borrachos? No falta ese grupo, pero sí también estaba dentro de las reacciones que hubieron. En el libro de Hechos, entonces, capítulo 2, también podemos ver el sermón de Pedro. Seguimos en el capítulo 2. Jesús, y aquí Pedro empieza diciendo, Jesús fue aprobado. 2:22 dice así,
Pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Entonces fue aprobado por Dios. Fue muerto según designio de Dios. Verso 23. Dice, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo. ¿En dónde? En una cruz. Pero sin embargo, Dios, por su parte, ¿qué hizo con Jesús? Lo resucitó. Verso 24 dice así: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo dominio. Y ahí saltamos al 32 y dice, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Está hablando los discípulos. Y termina su sermón, Pedro, que Jesús está junto a su trono y lo exaltó. Verso 33 dice, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto en ustedes, ahora ven y oyen. ¿Qué es lo que ven y oyen? La palabra poderosa de Dios. La reacción de la gente a este sermón lo podemos ver en el verso 37. Dice así, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? La reacción entonces al sermón de Pedro es que se compungieron de corazón. ¿Qué es lo que es compungir? Antiguamente los hermanos usaban mucho estos términos porque se aprendían la Biblia, y yo me saco el sombrero con esos hermanos que se aprenden los textos de memoria, que se aprenden las palabras de memoria, y yo tengo una cabeza de pollo. Pero sin embargo, el compungir, cuando se compungieron, mi corazón estaba compungido, es arrepentirse, estar afligido, es sentirse realmente lo que uno es, que delante de Dios yo soy miserable, pero por la gracia de Cristo, Él es el que me hace apto para estar en su presencia. Esa fue la reacción. ¿Cuál fue el consejo de Pedro? En el verso 38. Dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo leímos hace muy poco. Pero ese fue el consejo de Pedro. ¿Se dan cuenta cómo Pedro fue desglosando después de la predicación? Fue entonces el consejo de Pedro de arrepentirse y bautizarse. ¿Cuántos fueron bautizados ese día? Alrededor de 3.000 personas. 3.000 personas que creyeron en Cristo y fueron bautizados en el mismo momento. Y estamos terminando. Las actividades de la primera comunidad. Verso 42. Del verso, algunos lo toman del verso 40, otros del verso 41, hasta el verso 47. Las actividades de la primera comunidad, y Mata alguna vez lo he predicado, eran 4. Perseveraban en ¿qué? En la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas que ellos entregaban. ¿Y cuáles enseñanzas entregaban? Sobre la vida de Jesús, sobre que Jesús era el Mesías, que Jesús había muerto por los pecados y resucitado con poder, que Él fue a preparar morada y estaba trabajando en nuestras vidas. Esa era la doctrina de los apóstoles, no era ninguna otra doctrina. El segundo punto, tenían en común tenían comunión unos con otros.
Nada de que, ay, que me cae mal, ay, que yo quiero evitar al hermano porque dijo el otro día una cosa y no me gustó, o me miró así, o no me saludó. No, tenían todas las cosas en común. Cuando hay alguna agrupación de personas siempre van a haber roces, pero cuando, como leíamos en un principio, como el Espíritu Santo empezó a orar en las personas, en el libro de Hechos, y empezó a morar en usted cuando recibió a Jesucristo, entonces eso tiene que quedar a un lado. Y tiene que primar que la comunión, mostrar el amor de Cristo en nuestras vidas. Participaban en el partimiento del pan. Y no tan solo, algunos les dan más énfasis a la Eucaristía, que es el partimiento del pan, la Santa Cena, y otros le dan énfasis a la tradición que había en ese tiempo, que venía del Antiguo Testamento, que era recibir en la casa, compartir el pan. El sentarse a la mesa con alguien y partir el pan era sinónimo de hospitalidad, era sinónimo de confianza. Y Cristo nos enseñó al mismo tiempo que era parte de su cuerpo entregado en la cruz. Entonces ya tenía otro significado más. Y por eso partían el pan, por eso compartían, por eso se amaban unos a otros y tenían las cosas en común. Por eso después, mientras estaban comiendo o mientras compartían la mesa, habían gratas conversaciones sobre lo que Cristo hacía. Recuerden que todo esto todavía era una tradición oral, no estaba escrito como nosotros lo teníamos. Y cuarto punto, oraban unidos. Oraban todos juntos. A lo mejor no físicamente, pero sí oraban todos unidos por una causa en común. ¿Perseveraban en la doctrina? ¿Nosotros perseveramos en la doctrina? Sí. Compartimos las enseñanzas de Jesucristo y lo que los apóstoles después fueron añadiendo dentro de sus libros, las cartas que dejaron. ¿Tenían en común o comunión unos con otros? Sí, porque es sabido que incluso cuando nos conectamos, nos reímos, conversamos. Nos extrañamos, si no usted no diga que no, si también extraña al hermano verlo, reírse, compartir con él. ¿Participaban en el partimiento del pan? Sí, lo hemos hecho. Lo hemos hecho tanto en la Santa Cena y lo hemos hecho compartiendo un beneficio después del culto. Pero entonces estamos fallando en el último punto. De orar todos juntos. Y más que nunca hoy día tenemos que unirnos a orar por nuestro país, a orar por los aires de nuestro país, a orar por nuestro planeta. El planeta está agonizando, hermano. Y no tan solo, esto lo veníamos escuchando por cosas ecológicas. Incluso hay una teología ecológica. Pero sin embargo, nosotros hicimos oídos sordos. Tuvo que llegar esta pandemia para detenernos un poco y la contaminación se ha ido. China ha logrado ver el cielo después de tanta contaminación que había. ¿Qué más? Los animales están volviendo a las ciudades porque encuentran seguridad. Hasta nosotros estamos dando que hablar porque están llegando los pumas. Entonces, el planeta está en crisis y tenemos que orar por nuestro planeta. Mientras siga siendo nuestra morada aquí, tenemos que orar por nuestro planeta. Sabemos que nuestra casa y nuestra morada es eterna al lado de nuestro Señor, pero mientras tanto estamos aquí, tenemos que ser buenos administradores. Entonces tenemos harto por qué orar. Orar para que el Señor guíe las autoridades también. Todos nos quejamos por las leyes que están sacando, las leyes que están aprobando. Claro, habría que estar en sus zapatos para entender qué es lo que quieren hacer. Pero mientras no estemos en sus zapatos, lo que nos resta a nosotros es orar por nuestras autoridades. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con ellos. La palabra no nos dice si es la persona que te identifica, ora nomás. Bendícelo y que el Señor lo guíe. No, nos manda a orar por la autoridad. Entonces, nos cuesta el último punto, para que cuando más rato o el día de mañana le diga, hermanos, anotémonos en la oración, no estemos así como forzando a los hermanos, porque debería ser un privilegio para nosotros estar orando juntos por nuestro país, por nuestra nación, por la región de Latinoamérica y por todo nuestro planeta. ¿Ya? Y me parece que sí, ese es el último. El último power dice, bosquejo de la predicación de Pedro. Entonces era muy simple. El bosquejo de la predicación de Pedro era creer
Creer en la resurrección de Cristo era el tema principal. Arrepentirse de los pecados era la invitación que hacía, y recibir el Espíritu Santo. Ahora en homilética nos enseñan, no, mira, tú tienes que seguir estos pasos, y de esos pasos tienes que desglosar. Oh, ya de repente uno hace un bosquejo súper grande. Pero la predicación de Pedro era muy simple. Creer en la resurrección de Cristo era el tema principal. Arrepentirse de los pecados era la invitación que él hacía, arrepentidos y convertidos. Y luego decía, reciban el Espíritu Santo. Esa era la predicación de Pedro, el bosquejo de predicación. Y la fórmula para el crecimiento, entonces, para nosotros nos quedaría esto. La predicación debería ser un instructivo, una instrucción. ¿Cómo debemos nosotros llevarlo a cabo? Y veríamos el resultado de cómo en el crecimiento, en la permanencia de los hermanos y unidos con un solo propósito de seguir evangelizando. Este es el capítulo 2 del libro de Hechos. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo.